Entonces la idea no es tanto decir qué hay que hacer o qué no hay que hacer en un momento dado, sino entender las posibilidades que hay, entender cuál es la legalidad supuesta, jugar un poco con la realidad que conocemos, que es distinta, y sobre todo intentar solucionar posibles dudas y bueno, abrir posibilidades para que, si en un momento dado, ojalá no ocurra, os encontráis con un problema con la autoridad vigente en su forma más habitual, que es la de policía, por lo menos tengáis claras 3 o 4 cosas sobre qué puede pasar, qué debería pasar y cómo manejarse. Esto no quiere decir que, para empezar, no quiere decir que se pueda hacer siempre, va a depender mucho del contexto, todo es muy relativo y más en estas cosas, pero por lo menos tener 4 ideas claras de cómo deberían funcionar las cosas para detectar cuándo no funcionan así y a veces intentar solucionar males mayores, a veces con una estrategia adecuada y asumiendo un mal menor evitar cosas peores, o a veces simplemente tener en mente lo que luego va a ir en una denuncia, que interpongáis porque ha habido un maltrato policial o porque ha habido un abuso o porque ha habido un lo que sea. Esa es un poco la idea. De todas maneras, como el objetivo es solucionar dudas y resolver posibles planteamientos, en cuanto tengáis alguna cosa me paráis. O sea, esto no es esperar hasta el final, esto es que si algo no se entiende, que si algo no queda claro o lo que sea, me paráis inmediatamente y vamos viendo cómo solucionarlo, ¿no? Ante todo, lo primero que hay que tener claro es que como ciudadanos y ciudadanas, ante la ley, solo tenemos una obligación, que es la de ir identificados. Es decir, llevar nuestro DNI o un carnet de conducir en vigor. El ENA todavía no se reconoce, pero bueno, en un momento dado es una identificación y no hay ninguna otra obligación. El tema de la identificación es problemático, sobre todo cuando se va a algún tipo de acción o cuando se va a algún tipo de situación en la que haya un riesgo previsible de encontrarse con la policía, dígase una concentración, legal o ilegal, dígase una manifestación, dígase una acción de cualquier tipo. No llevar la documentación siempre es un problema, pero en estos casos concretos puede ser un agravante de un problema que va a surgir por otro lado, ¿no? Yo siempre recomiendo llevar el DNI. Es la única obligación que tenemos y no llevarlo puede implicar multa, puede implicar una serie de situaciones como la retención, puede significar un paseo por comisaría que se podría haber evitado tranquilamente y entonces, salvo que por lo que sea se está planteando que en la acción concreta la gente vaya sin identificar, puede ser una situación de desobediencia civil en la que se quiere provocar la detención. Pues bueno, una manera fácil de provocar el que acabes en comisaría es ir sin identificar. Si el objetivo es ese, si la asamblea ha decidido que se vaya así, etcétera, 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 ahí yo no tengo nada que decir. Pero si lo que estamos es en otro juego y lo que estamos es simplemente pues a una concentración X, a protestar por lo que sea y no queremos ni provocar nuestra detención ni regalarle dinero al Estado, pues la manera más fácil en principio de conseguir esos dos objetivos es llevar el DNI en vigor y ya está. En teoría no tenemos por qué entregarle el DNI a la policía, solo se lo tendríamos que enseñar. Se supone que el DNI es personal e intransferible y entonces con hacer así e identificarnos bastaría. Dependiendo de en qué situación estemos, hacer eso puede ser una buena manera de provocar una detención, porque la policía no se lo toma muy a bien, esto de que le demuestres a veces que conoces tus derechos, y en ese sentido puede haber situaciones en las que incluso jueguen con ello y sí, no se preocupe, acérquemelo más, súbalo, bájelo, muévalo para acá, muévalo para allá, denle la vuelta, y lo que sería una identificación de 5 minutos se convierte en 25 minutos que te ves haciendo un poco el ridículo en mitad de la calle. También he visto situaciones de esas y conozco de situaciones de esas. O simplemente puede provocar una reacción hostil por parte de la autoridad que considera que no estás obedeciendo a una orden directa y que por lo tanto te denuncia por atentado contra la autoridad o por desobediencia. Hay que saberlo. Tenemos derecho a no darles el DNI. Puede ser un derecho al que en un momento dado renunciar, tenga usted, pues no supone ningún problema y puede ahorrarnos problemas. Todo esto va a ser relativo. ¿Qué llevamos en los bolsillos? ¿Qué llevamos en la cartera?
tenemos prisa, pasa o no pasa nada por irse un par de horas a comisaría, alguien puede tener antecedentes, alguien puede estar en libertad condicional, alguien puede tener un par de multas por ahí pendientes y no interesarle, o alguien puede ir a una acción en la que se quiere provocar una detención y pues tenemos maneras fáciles de, sin cometer ningún delito y luego incluso pudiendo presentar un recurso y pudiendo ir a un juzgado y ganando, provocar una situación de arresto o una situación de retención. Todas estas cosas, por eso os digo, es muy relativo todo. El derecho es a no entregar el carné, hay que saber que no entregar el carné puede suponer algún tipo de problema. Igualmente tenemos derecho a que se identifique la autoridad antes que nosotros. Documentación, muy bien. ¿Por qué? Porque soy la policía, muy bien. ¿Por qué es la policía? Porque lleva un número de placa y me lo enseña y viene su fotografía y se acredita como autoridad. Ir vestido de azul con rayitas puede ser un disfraz. Lo que identifica a un policía no es su uniforme, sino su carné profesional, la placa famosa. Volvemos a la de siempre. Yo tengo derecho a que el policía se identifique antes que yo, pero solicitarle el número de placa a una persona uniformada, especialmente en determinadas situaciones, puede ser una manera muy fácil de ganarse un arresto, de ganarse una agresión o de ganarse una multa. Entonces, volvemos a la de antes. ¿En qué situación estamos? ¿Queremos tensar? ¿Queremos relajar? ¿No? Estamos aquí en la puerta del Gasteche y queremos hacer una resistencia activa, pues hasta que no se identifique usted, yo no tengo por qué identificarme. A lo mejor llevo una bolsa con alguna sustancia ilegal en el bolsillo de la parte de atrás y no tengo ganas de llegar al cacheo, pues entonces, ¿para qué voy a andar yo diciendo qué? Sí, aquí tiene mi carné y se lo doy y si quiere se lo envuelvo en celofán. O sea, vamos a ver un poco en qué situación estamos, a qué nos arriesgamos y hasta dónde queremos llegar. Nuestros derechos son a que se identifique antes la autoridad que nosotros. O sea, yo no tengo por qué enseñarle un carné a alguien que yo no sé si es policía. Y enseñarle el carné no significa entregárselo, significa enseñárselo, es decir, este soy yo, y ahí tiene usted su libreta para copiar mi número de carné y para que luego vaya a la radio y pregunte lo que quiera. No tiene por qué llevarse mi carné a su coche patrulla a hacer ese ejercicio que es simplemente la vagantería de algunos por ahorrarse el copiar el número en una libreta. No creáis que se lo llevan para nada más. O sea, te ha visto y te ha visto el número, lo copia y puede hacer el mismo ejercicio que si se lleva tu original. Eso sí, si vuestra opción es por entregar el carné, recuperarlo. No sería la primera vez que despistadamente se llevan el carné, te toca ir a recuperarlo a comisaría y ya que pasa usted por aquí, entre un momentito al despacho que vamos a hacer unas cuantas preguntas. No está detenido, pero sabemos que entra sin carné por la puerta de una comisaría. ¿Por qué lo sabemos? Porque está el carné aquí. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Volvemos a la de siempre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Va a depender un poco del contexto, del día y de cómo de cruzada tenga la neurona cada cual en aquel contexto. Pero pedir el DNI. Si entregáis el DNI, no os vayáis sin el DNI. ¿Vale? Ahí se acaban nuestras obligaciones. A partir de ahí empiezan nuestros derechos. Ya os digo, ir identificados. Luego, situaciones en las que la policía nos puede retener y nos puede llevar a comisaría. La primera es retenido para identificación. Por eso es tan importante llevar el DNI, porque si llevas el DNI y no has cometido ningún delito, la policía ya no te puede detener. Para detenerte tendría que acusarte de algo. Si no te acusa de nada, no te puede detener. En cambio, si no llevas el DNI, sin detenerte, porque no estás técnicamente detenido, te puede llevar a comisaría para identificación. Es lo que se llama retenido a efectos de identificación. Se supone que el retenido a efectos de identificación lo está el menor tiempo posible. Claro, la ley no marca tiempo real. La ley no dice 4 horas, 5 horas, dice el menor tiempo posible. ¿Cuál es el menor tiempo posible? Bueno, el estándar en las comisarías de la Archaña, si no hay ningún agravante de tipo político, simplemente estamos hablando de una retención porque no llevas el carné y no saben quién eres, son entre 5 y 6 horas. Podría ser una cosa mucho más rápida, podría ser una cosa mucho más fluida, podría ser una cosa mucho más sencilla, pero bueno, entre las dejadeces, las administraciones, las burocracias, el tira para arriba, tira para abajo y espera que te huellemos, un momentito por aquí, un momentito por allá, y aunque desde el principio sepan quién eres,
te pueden tener entre 5 y 6 horas tranquilo. No estás detenido. ¿Qué implica no estar detenido? No estar detenido implica una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Por ejemplo, ventajas. Como no estás detenido, si llevas tu teléfono móvil encima, puedes hacer uso de él. Puedes estar hablando tranquilamente, o sea, no estás en el calabozo, estás en una dependencia, entonces tú coges tu teléfono, llamas a quien quieras, oye, mira, que estoy en la comisaría, ¿qué tal, qué tal? Te pueden poner problemas, te pueden no poner problemas, pero tienes derecho a hacer ejercicio del uso de tu teléfono móvil tranquilamente porque no estás detenido. Como no estás detenido, inconvenientes. Si pasan X horas no están obligados a darte de comer, no están obligados a darte de beber, no están obligados a avisar a nadie de tu detención porque no estás detenido. Entonces, si no tienes el teléfono móvil, pues ese tiempo puedes estar en un vacío y nadie saber dónde estás. No tienes derecho a que se comunique ni a un abogado, ni a un médico, ni a nadie que estás en comisaría porque no estás detenido. Y no hay plazos que corran o dejen de correr. O sea, no estás detenido, estás a identificar. Si se prolonga mucho el tiempo de retención y se ve que, por ejemplo, que son las 8 y que estos me van a tener aquí toda la noche, puede interesar provocar la detención. Porque en cuanto empiezas a estar detenido, empiezas a tener una serie de derechos. ¿Cómo se provoca una detención? Bueno, luego hay que asumir las consecuencias, pero es tan fácil como llamarle algo a alguien y eso puede provocar inmediatamente la detención. ¿Por qué puede interesar provocar la detención en determinadas circunstancias? Sobre todo cuando ves que el tiempo de retención se alarga y se alarga y se alarga. Porque en el momento en el que estás detenido, empiezan a correr plazos. En la detención ordinaria no puede estar nadie más de 72 horas, 3 días, sin poner a disposición judicial. Desde el momento en el que estás detenido, tienes derecho a que se informe de tu detención a alguien. Tienes derecho a ser reconocido por un médico forense. Y tienes derecho a una representación legal. Bien un abogado de confianza, bien un abogado de oficio. Claro, volvemos a la de antes, ¿no? Es que simplemente que no tenía el DNI y no pasa nada. A las 2 horas, 3 horas, 4 horas estoy fuera y vaya mal trago. Espera, que el problema es que saben quién soy, pero han tenido la suerte de pillarme el día que no llevo el DNI. Entonces no están identificándome. Me están reteniendo porque pueden. Y como no hay un límite legal, me pueden tener en esta comisaría X tiempo sin poder salir. Me han pillado sin móvil, me han pillado sin DNI porque he bajado a comprar el pan rápidamente, tintantún, y mira qué favor les estoy haciendo. Ahí puede interesar provocar la detención. ¿Para qué? Para que se avise a alguien de que estoy detenido, para que tenga derecho a acceso a un abogado y para que tenga acceso a un médico forense. Para que si llega la hora de la cena estén obligados a darme de cenar y para que si de repente me apetece beber algo estén obligados a darme un botellín de agua. ¿Interesa o no interesa? Eso va a decidirlo cada cual en el momento concreto y ahí pues esas cosas no, lo que os decía antes, no hay un patrón claro. Lo que hay que saber es que en un momento dado puede llegar a interesar provocar una detención. Si se ve que la situación es que está tomando otro cariz. O sea, el problema no es que haya bajado sin el DNI, el problema es que han aprovechado que voy sin DNI. Son dos situaciones muy distintas. Respecto a los derechos que se tiene cuando se está detenido de forma ordinaria, los derechos yo recomiendo saberlos y ejercitarlos todos. Por ejemplo, derecho a ser reconocido por un médico forense. Quiero ser reconocido por un médico forense. ¿Pero estás mal? ¿Te ha pasado algo? No. Quiero ser reconocido por un médico forense. ¿Por qué? Porque no me han tocado, no ha pasado nada, no ha llegado a mayores, ha venido un médico forense y ha certificado que estoy perfectamente sano, que no tengo ni una rozadura, ni un raspón en ninguna parte de mi cuerpo. Perfecto. Si de repente cuando me pone a disposición judicial voy amoratado, ya no ha sido durante la detención. Y hay un informe médico forense que certifica que yo he entrado en comisaría bien. Si salgo de comisaría mal, esa diferencia entre bien y mal es responsabilidad de la custodia, es responsabilidad de la comisaría correspondiente. Entonces, aunque no haya habido ningún maltrato, aunque no haya ninguna situación que digas que ha pasado cualquier cosa, hay que llamar al médico forense. ¿Por qué? Porque puede evitar que ocurra.
Luego de repente la detención se complica, te empiezan a interrogar de una manera ilegal, etcétera, etcétera, y cuando ejerces tu derecho a alguien se le va una mano y si no te ha visto el médico forense, siempre van a poder decir que te resististe a la detención y que eso ocurrió durante la retención, o incluso antes, que ya lo traías de casa. Pero si te ha visto el médico forense, no. Si te ha visto el médico forense y estabas bien, todo lo que ha pasado después es responsabilidad de la custodia. Entonces siempre hay que pedir el médico. Ni que decir tiene que si alguien tiene algún problema de salud, el que sea, un asma, un tal, un cual, el médico forense por definición es médico, entonces se puede aprovechar para hacer consulta. O sea, el médico forense no solo está obligado a reconocer tu situación, también está obligado a atenderte. Entonces, si tú tienes un problema de que tienes una medicación, te han detenido y no llevas la medicación encima, al médico le puedes decir, oye, yo estoy en tratamiento con tal y necesito que me traigan el tratamiento. Entonces, o una de dos, o llaman a alguien para que te lo lleve a la comisaría, o están obligados a ir a una farmacia y comprar el tratamiento. La cuestión es que hay que saberlo para en un momento dado utilizar el médico forense como médico y poder tener un tratamiento, que te está dando un ataque de ansiedad, pero si no le hemos hecho nada, bueno, pues que una detención es una situación de estrés y puede provocar una angustia, puede provocar un lo que sea, para eso está el médico forense, entre otras cosas, es médico. Así que me reconozca, que me está subiendo la tensión y que me tome la tensión a ver si está en unos márgenes buenos, en unos márgenes malos, y en un momento dado puede ser una causa de que la detención, el médico forense puede pararla, puede decir, esta persona no está para estar detenido, esta persona está para estar en el hospital. Entonces, es otra de las cosas que hay que saber y utilizar. Derecho al abogado, lo mismo. Desde que tú solicitas un abogado hasta que el abogado es informado, luego lo que el abogado tarde en llegar o no tarde en llegar no es responsabilidad de la policía, pero lo que la policía tarda en informar es un máximo de 4 horas. Hay dos maneras de informar. Una, que no tienes abogado y entonces llaman al turno de oficio. Otra es que tú tienes tu abogado de confianza. Es muy interesante, es importante cuando se va a una acción y se sabe que hay un riesgo de detención, etcétera, etcétera, contar con un abogado de confianza. Una persona, bien porque el movimiento, porque estamos así trabajando de forma colectiva y hay una persona que es el abogado de referencia, bien porque tú sabes que vas a una situación de exposición, conoces a un abogado y le pides que te represente, están las dos posibilidades, o bien porque hay gente que tiene su abogado, o sea, hay gente que contrata un servicio legal y en todo momento está cubierto por ahí, o porque tienes el abogado del seguro, porque a veces los seguros, hasta el seguro del coche te puede a veces dar una cobertura legal y es bueno saberlo y usarlo. Y lo importante ahí es saber el nombre de tu abogado. No hay que saberse ni el número de teléfono ni nada por el estilo. Nombre y apellido. Mi abogado es fulanito de tal. ¿Por qué? Porque en el momento en el que fulanito de tal es nombrado, la policía tiene 4 horas para avisarle. Luego has tenido mala suerte y has dicho el nombre del abogado que este fin de semana estaba de visita en Soto. Pues le hemos cagado. Hasta que no vuelva de Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Pero sabes que está en su despacho y sabes que en cuanto llamen por teléfono y digan que tú estás detenido o detenida, va a tardar 15 minutos y va a perder el culo en llegar a la comisaría. Pues eso has ganado. Siempre es mucho mejor tener un abogado de confianza, siempre, que tener un abogado de oficio. No es porque los abogados de oficio sean malos, sino porque muchas veces en lo que tardas en explicarle a un abogado de oficio la situación y el contexto, se pierde un tiempo y se pierde una capacidad de entender que con un abogado de oficio pues normalmente no se pierde, pues porque nos conocemos, porque sabemos lo que hay, sabemos lo que no hay, yo confío en ti, tú confías en mí, entonces lo que yo te diga va y tengo la libertad hasta de decirle, mira, sí, la he liado, a ver cómo salimos de esta, porque cuidado, se puede haber liado. Entonces el abogado bueno es el que te dice, bueno, pues la has liado parda, pero haciendo esto, y cuando te pregunten diciendo esto, y no diciendo para nada esto y esto, podemos desarrollar una defensa adecuada. Porque otro de los derechos que tenemos como personas detenidas es a no declarar en nuestra contra. ¿Qué implica eso? Implica que como acusados tenemos derecho a mentir. Es decir, si yo soy culpable de lo que sea y el policía me pregunta, ¿y tú lo has hecho? Yo tengo derecho a decir no. Y bien asesorado, ese no puede hacerse mejor que mal asesorado que la policía. Otra cosa no sabrá.
pero está entrenada para esto, de luego hacerte otra pregunta por aquí, otra pregunta por aquí, otra pregunta por aquí, y cuando te has querido dar cuenta has dicho sí, y no te has enterado muy bien de en qué momento del interrogatorio ha sido. Ellos tienen sus técnicas, nosotros tenemos nuestros abogados y abogadas, que son los que nos tienen que decir. Y cuando digan esto, tú te callas, cuando digan esto, dices que sí, y cuando digan esto, dices que no. El tema del abogado, el problema que tiene es que existen técnicas de interrogatorio que no son legales, pero sí funcionan. El interrogatorio formal, el que vale de verdad, que debería ser el único interrogatorio, es aquel que se tiene en comisaría en presencia de tu abogado después de haber tenido media hora a solas con tu abogado o con tu abogada. Ese es el que valdría, ese sería el bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo lo que tú vayas diciendo es información que luego la policía puede utilizar. Una información que a veces obtienen de una de las maneras más insospechadas, o sea, tranquilamente, mientras te están deteniendo, te están metiendo en la comisaría, oye, ¿quieres que avisemos a alguien? No sé qué, porque acabo de ver a tu hermano que iba por allí. Ah, ¿sí has visto a mi hermano? Sí, pum, 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 pum. Ya saben que tienes un hermano, ya sabes que tu hermano está por la zona, ya saben. Delante de la policía, sin tu abogado, la respuesta es nada. ¿Y cómo te llamas? Como pone en el papelito ese que le he dado antes plastificado. ¿Y qué tal tu madre? Como si no tuviera. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Porque esas preguntas que pueden parecer intrascendentes pueden estar dando información sobre tu relación de pareja, pueden estar dando información sobre dónde estuviste el otro día con los colegas tomando unas cañas. No te estás dando cuenta, puede parecer la conversación más intrascendente del mundo, la que podrías tener con un taxista mientras te llevan de un sitio para otro, pero no estás en un taxi, estás en un coche de la policía, y lo que ese señor luego pueda decir o dejar de decir en un juicio, o lo que ese señor pueda saber de lo que tú le estás diciendo, le puede llevar a obtener pruebas, le puede llevar a obtener situaciones, le puede llevar a que no te están buscando a ti, están buscando a otra persona y sin darte cuenta le estás facilitando una investigación. Entonces el ideal es no contestar nada. Si no estás, por supuesto, con tu abogado y tu abogado te asesora y te dice, a esta pregunta contesta, y contesta esto. Ahí sí. Pero sin haber estado con el abogado, el ideal es no decir nada de nada de nada. Todo lo que digas no es que pueda, es que va a ser usado en tu contra. Y ya os digo, muchas veces se usan cosas que nunca sospecharíais que se pueden llegar a utilizar. Si el otro día salí con el perro, tiene perro, frecuenta el parque de tal, seguro que ha estado con fulano, con mengano, que son los otros que tienen perro y salen a pasear por este parque. Y tú estabas tranquilamente hablando de la preocupación de, joder, es que he dejado el perro solo en casa. Pues es una preocupación, pero es una información que no hay por qué darle a la policía. Otro derecho que se tiene, y hay que tener mucho cuidado con cómo se utiliza, es el tema de la llamada. No vamos a llamar nosotros, va a llamar la policía. Nosotros lo que tenemos es derecho a que se informe a alguien de nuestra detención. El abogado no cuenta. No, si ya hemos avisado a tu abogado, no, eso es otra cosa. Yo he dicho que mi abogado es este, avisadle, tenéis este plazo de tiempo para avisarle, y aparte quiero que se informe de mi detención a esta otra persona. ¿Qué persona vamos a pedir? Bueno, por supuesto, alguien de confianza. Alguien que pueda hacer algo. Por ejemplo, la hemos liado. E interesa que se sepa que nos han detenido. Pero claro, no vamos a dar el nombre de alguien que también esté en la misma liada que nosotros porque le estamos enmarronando. Sería una manera de decir quién ha sido el que lo ha hecho conmigo. Hay que decir el nombre de una persona de confianza que pueda más o menos informar al mundo de que he sido detenido. En un momento dado, si hay una cuestión de que hay que movilizar gente y tal por detrás, que pueda movilizar a esa gente, pero que en el marrón concreto al que nos estamos refiriendo esté limpio. ¿Interesa que sea familiar? Depende del grado de confianza que tengas con la familia. Por ejemplo, yo nunca daría el nombre de mi madre, porque tendría que llevarla a urgencias inmediatamente después de que colgara el teléfono a la policía. ¡Ay! ¡Pum! Utilidad, cero. Porque hemos conseguido un infarto de miocardio, hemos conseguido que nadie más se entere, porque mi madre no ha dado tiempo ni a decirle qué ha pasado, y para cuando la Paqui reaccione, yo ya estoy probablemente fuera porque han pasado las 72 horas, ¿no? Entonces, encima tengo que ir al hospital a verla. No, mejor no. Alguien de confianza, por supuesto. Pues a lo mejor ese colega, ese primo, esa prima, alguien de confianza, pero mucho cuidado
con qué nombre dais, porque esa persona probablemente va a ser investigada de una u otra manera, porque pasa a ser alguien de mi entorno. Entonces, cuidadito. Otra cosa que sería muy interesante es, hay situaciones en las que nos pillan y hay que improvisar, pero hay situaciones en las que sabemos que hay un riesgo de detención, porque voy a esa manifestación, porque voy a ese tal, porque voy a ese cual. Vale. El número de teléfono de esta persona, el ideal es sabérselo de memoria. ¿Por qué? Bueno, una de las técnicas que utilizan de vez en cuando los policías, así de buen rollo, sabéis, poli bueno, poli malo, ¿no? Pues siempre está el poli bueno, tío, no te preocupes, ¿y a quién quieres que avisemos? Fulanito, muy bien. ¿Y a qué número de teléfono le llamamos? Es que no me lo sé, no te preocupes. Tú me autorizas, yo miro un momentito en la agenda de tu móvil y le llamo. Pues sí, qué guay, ¿no? No, guay no. Guay no, porque si te autorizo a mirar la agenda de mi móvil, te autorizo a mirar la agenda de mi móvil. Es decir, ya no necesitan autorización judicial. Lo que podría un juez llegar incluso a decirles, no, si no hay causa probable, no hay por qué abrir el móvil de esta persona para verndar, le estás autorizando verbalmente a que sí. No, ese número de teléfono se sabe de memoria. Y según te detienen, un momentito que voy a apagar mi móvil. Pum, lo apago. Y luego, si hay orden judicial, ya lo encenderá el técnico y ya mirará la agenda y ya mirará todo. Pero si no hay orden judicial y yo no te doy el código PIN, lo apago, pum, y por lo menos no te facilito el acceso a mi agenda telefónica, no te facilito el acceso a mis últimas llamadas, no te facilito el acceso a toda esa información que en un momento dado puede ser susceptible de ayudarte en tu investigación. Claro, vamos con móvil a las manifas, vamos sin móvil a las manifas. No, es que estamos tuiteando la manifa. No, es que tal, no es que cual. Bueno, a ver, ¿te van a detener? O sea, ¿tú crees que hay un alto riesgo de que te detengan? Apréndete el número de teléfono a que quieres que se informe de memoria y deja el teléfono móvil en casa. O cómprate un prepago que no hayas utilizado para nada y mete un número de teléfono o dos para avisar. Pero tu teléfono ahora mismo tiene una información mucho mayor de la que nos pensamos. Los smartphones tienen hasta las páginas que hemos visitado, tienen lo que hemos subido al Facebook, tienen un montón de cosas que en un momento dado necesitan una orden judicial, las llevamos en el bolsillo y podemos alegremente, sin darnos cuenta, facilitarles el acceso. Porque si te lo he dado encendido y te he dicho que sí, que mires en la agenda y en todo lo que hay. Entonces, sin más, que luego en un momento dado, pues si se está olvidado, pero que si se puede prever, pues son cosas que hay que prever, ¿no? La tecnología bien utilizada es una herramienta maravillosa, pero mal utilizada puede llevarnos a la ruina, ¿no? Pues eso, tenerlo en cuenta, por lo menos tenerlo en cuenta, sin más. Otro derecho que se tiene es el de que te den comida. Si te detienen en la comunidad autónoma del País Vasco o en el tercio norte de Navarra, tienes derecho a declarar en euskera. En la zona centro de Navarra hay un debate legal y en la zona sur no. Y fuera de ahí, en el resto del Estado español, pues no es recomendable utilizar el euskera. O sea, a ver, el que quiera que lo use, por supuesto, pero en una comisaría de la Guardia Civil en Albacete, pues sería otra de esas maneras de tensar, que no tendría por qué. Legalmente lo que te tienen que decir es: usted tiene la obligación de conocer el castellano, y tú le puedes decir en euskera que por supuesto que conoces el castellano. Entonces ahí habría un tema de a ver qué pasa. No hay un derecho real a usar el idioma, o sea, no tienen por qué ponerte un traductor. Aquí, si no lo entienden, tendrían que ponértelo inmediatamente, pero tampoco tú estás obligado a contestar en un idioma que no sea el tuyo, y tú, que conoces el castellano y que cumples con la obligación de conocerlo, luego tienes derecho a utilizar tu propia lengua. Bueno, ahí habría un debate que ya os digo que dependiendo de dónde estemos puede interesar tener o puede interesar eludir. Sin más, llevar un DNI con una procedencia de Euskal Herria suele ser un agravante, entonces nos manejamos con la situación. Aquí hay derecho a declarar en euskera, aquí hay derecho a que todo el proceso sea en euskera, y el que quiera ejercer ese derecho, adelante. Fuera de aquí, bueno, en Cataluña lo hay en catalán, en Galicia lo hay en gallego. Fuera de ahí, de donde las lenguas cooficiales tienen su cooficialidad, se supone que tenemos la obligación de usar el castellano.
por lo menos de saberlo. O sea, no podemos decir que no es lo tulerchen, no podemos decir eso fuera de aquí. Porque inmediatamente ni sabrían lo que estás diciendo para empezar, pero bueno, lo que vendría después podría ser algo más que una palabra fuerte. Pero aquí se tiene y hay que saberlo. Y por supuesto el tema de si alguno es extranjero, ahí sí tiene derecho a un intérprete a su idioma de origen. Y ese derecho yo recomiendo usarlo porque a veces se cree que se sabe el idioma, pero determinados matices se pierden y que venga un traductor e intérprete profesional en un momento dado puede solucionar cosas, ¿no? Entonces, los extranjeros que sí tienen ese derecho, pues que lo ejerzan. Los extranjeros, bueno, de un habla no hispana, claro. Eso es así. Y más o menos todas estas son las situaciones que en una situación de detención normal se tienen. Claro, aparte de la detención normal hay la detención extraordinaria, premio gordo de la lotería, también llamada detención en régimen de comunicación o en aplicación de la ley antiterrorista o, bueno, hay muchas maneras de llamarla. Ahí perdemos la inmensa mayoría de los derechos. Ya no están obligados a informar de nuestra detención a nadie, ya no están obligados a buscarnos, o sea, a concedernos el abogado de confianza. Es más, siempre va a haber un abogado de oficio, siempre, nunca va a haber un abogado de confianza. Los plazos de detención se prorrogan, ya no es un máximo de 72 horas, es un máximo de 5 días en comisaría, prorrogables otros 5 en prisión y otros 3 más en prisión, con lo cual se puede estar incomunicado hasta un total de 13 días, de los cuales 5 son en comisaría y 8 en prisión. Después ya tienen que levantar la incomunicación. Y todo esto se supone que se hace con una autorización judicial. Pero en aplicación de ley antiterrorista, cada vez que la policía, o sea, que yo sepa, cada vez que la policía ha solicitado prórroga de la incomunicación, el juez de turno, que siempre es un juez de la Audiencia Nacional, ha concedido prórroga de la incomunicación. Dependiendo de quién dé la orden de detención, siempre es un juez de la Audiencia Nacional. Para que haya aplicación de la antiterrorista, siempre es un juez de la Audiencia Nacional. Pero dependiendo de qué juez de instrucción de la Audiencia Nacional sea, puede que aplique o no el llamado protocolo Garzón, que tampoco es que cambie mucho las cosas, pero en aplicación del protocolo Garzón sí se suele avisar a una persona de la detención, no de dónde se está detenido, pero sí de que se ha producido la detención. Se suele tener derecho a que, aparte del reconocimiento del médico forense, haya un médico de confianza. Tiene muy limitada su capacidad de actuación, pero bueno, algún médico de confianza ha entrado. Y se supone que se tiene derecho a que se graben en videovigilancia el periodo de detención. Digo que se supone porque como donde se desarrollan normalmente las incomunicaciones, pues hay un par de cámaras, luego al final las grabaciones que salen son pues las del par de cámaras, o sea, de cómo te meten y te sacan de la celda y poco más. No sé si habéis visto el vídeo este que sacaron los del TAT hace un año sobre el tema de la detención incomunicada, que se veían, vamos, en el vídeo en el que te intentan demostrar lo bien que lo hacen ya se ven varias irregularidades, como que vas encapuchado y para desorientarte como técnica te llevan marcha atrás. O sea, en vez de andar hacia adelante, te llevan andando hacia atrás. Y encapuchado, esa es una técnica de desorientación. Aparte de que se ven la numerosa cantidad de veces que te sacan, no se sabe para qué, porque no te sabe ni a dónde te llevan ni a dónde te traen, pero se ve que te sacan muchas veces, lo único para lo que sirve es para eso. Esa es la aplicación del protocolo Garzón. Aún así, como ha habido un par de aplicaciones, ahora lo que ocurre es que la Guardia Civil suele esperar a pedir la incomunicación a los días que están de turno los jueces que no aplican el protocolo Garzón. De hecho, las últimas detenciones incomunicadas todas han sido de Grande Marlaska y todas sin aplicación de protocolo Garzón. Ya os digo que no es una maravilla de protocolo, pero aún así tampoco lo quieren, ¿no? En detención incomunicada, bueno, en detención incomunicada no hay normas fijas, hay debates abiertos. Por ejemplo, uno de los debates abiertos es si aceptar o no aceptar la comida y la bebida que te ofrecen. ¿Por qué es un debate abierto? Porque por un lado ha habido casos en los que se ha denunciado que se ha suministrado algún tipo de sustancia extraña con la bebida o con la comida y que la persona que ha bebido o comido esas cosas
luego ha tenido alucinaciones. Entonces, claro, eso invita a no beber y a no comer. El problema es que 5 días sin beber y comer en un régimen en el que además te están sometiendo a una serie de interrogatorios ilegales duros y a una serie de condiciones en las que puede haber o no mayor grado de maltrato o tortura, o sí o no, o psicológica o física, o vete tú a saber, requiere un grado de entereza y un grado de fortaleza que sin comer y sin beber se pierden. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? Bueno, yo la conclusión a la que he llegado después de hablarlo con mucha gente, gente que apoya una postura y gente que apoya la otra, yo creo que ninguna de las dos es la correcta. La correcta es la que a ti te dé más fortaleza. Si tú consideras que no comer y no beber te hace fuerte y te ayuda a afrontar esa situación, no comas y no bebas. Si tú consideras que necesitas estar bien comido y bien bebido para afrontar mejor esa situación, come y bebe. Lo mismo, intento dormir, no intento dormir. ¿Me resisto o no me resisto a los ejercicios físicos que me van a dar? Bueno, ¿qué te da más fuerza? Hay gente que cuando le han obligado a hacer ejercicio físico, una vez que ha acabado ese ejercicio físico obligatorio, ha seguido haciendo ejercicio físico para demostrar a la persona que está usando esa técnica como una técnica de tortura su fortaleza. Hay un manual kurdo por ahí que dice que si lo que te obligan es hacer ejercicios de extenuación, extenúate tú más. Bueno, es un debate. Es un debate. Yo ahí no tengo la solución, yo ahí no tengo la respuesta. Yo lo que sí que creo es que lo que en el momento a la persona afectada le dé ese plus de yo creo que por aquí la hago mejor. En cuanto se tiene esa sensación hay que hacerse caso, hay que seguir el instinto y a lo mejor estamos metiendo la pata, pero estamos metiendo la pata de acuerdo a nuestra propia coherencia. Y en esas situaciones lo que siempre hay que tener claro es que pase lo que pase, la responsabilidad es del otro. O sea, yo no estoy en esta situación voluntariamente, yo no he decidido que me incomuniquen y yo no he decidido que violen mis derechos y mi integridad física y psíquica. Entonces la responsabilidad siempre va a estar de la otra parte. Yo lo que tengo es que tener esas previsiones que cuando acabe esta situación de violación me permitan reconstruirme más rápido. Y hacerse caso no es que en el momento esté acertando. Hacerme caso es lo que luego me va a ayudar a posteriori a salir mejor de este trauma que no es responsabilidad mía. Cuidado, este trauma es responsabilidad del que me está traumatizando, del que me está agrediendo. Entonces ahí lo que hay ya es que ponerse en el chip de, bueno, yo de aquí tengo que salir con mi dignidad lo más íntegra posible y esa es mi tarea. Lo demás no está en nuestra mano. Lo demás estamos vendidos y vendidas, entonces simplemente tenerlo en cuenta. Aún así, el ideal, por supuesto, es que no haya detención incomunicada, el ideal es no tener que llegar a tener estos planteamientos, pero saber que existe esa realidad, que es una realidad que además en Euskal Herria pues, ha tenido una presencia y una importancia innegable y que hay un debate abierto. Si esta charla lo hubiera dado hace 4 años, habría dicho otra cosa, y si lo hubiera dado hace 10, habría dicho otra cosa, porque lo que se ha ido diciendo y lo que se ha ido experimentando y lo que se ha ido aprendiendo en la experiencia de estos años ha variado el cómo afrontar estas cosas, ¿no? Hay un colectivo que es el colectivo Heiki Adi, que trabajan sobre todo en Nafarroa, pero bueno, también tiene mucha presencia en Guipúzcoa, que tiene un par de psicólogas expertas en el tema de la resiliencia de las personas torturadas, es decir, la recuperación de las personas que han pasado por situaciones de tortura en régimen incomunicado o en cárcel o en cuando fuera, y en cómo recuperarse luego lo mejor posible. No siempre se consigue la recuperación total, pero muchas veces se consiguen procesos de rehabilitación personal muy, muy interesantes. Y hablando con una de las psicólogas de este colectivo, lo que ella siempre destaca es el tema de las fortalezas personales, ¿no? Por eso os digo que lo que os dé fuerza es lo que hay que hacer, aunque estemos equivocándonos. Pero que estemos equivocándonos por hacernos caso, ¿vale? Esto sobre la detención incomunicada. Luego, volviendo a las detenciones normales, aunque también se puede dar en detenciones incomunicadas,
Otra serie de cosas que ocurre es el tema del registro domiciliario. Como parte de un proceso de detención, muchas veces luego hay un registro del domicilio propio. Aquí simplemente hay que tener en cuenta una serie de cosas. A veces estamos vendidos, a veces podemos utilizar la legalidad vigente. Por ejemplo, estamos en un domicilio de alquiler y hemos firmado un contrato de alquiler en el que queda bien especificado que nuestra habitación es la del fondo del pasillo a la derecha y que tenemos acceso a las áreas comunes. Bueno, pocos tenemos un contrato de alquiler tan bien hecho, aunque vivamos de alquiler. Pero imaginémonos que lo tenemos. Si la orden de registro va a mi nombre y yo tengo firmado ese contrato, la policía solo puede registrar mi habitación y las áreas comunes. Esa no es mi habitación. Es la de un compañero o la de una compañera. Ahí no puede entrar la policía. Claro, no tengo alquiler, o estoy sin contrato, o soy el titular de todo el alquiler. Ahí ya pueden registrarlo todo. Pero si se da la casualidad de que tengo este contrato también hecho, pues una de las ventajas que da tener un contrato tan bien hecho es que en un momento dado, en esa habitación usted no entra. ¿Cómo que no? Si tengo una orden de registro, que hay una orden de registro a mi nombre, mi habitación es esa y yo tengo acceso a las áreas comunes. Esa es la habitación de un compañero, de una compañera, y usted no tiene orden de registro de ese espacio. Y a lo mejor le estamos salvando al compañero de un marrón. Porque a veces no sería la primera vez que yendo a registrar lo de uno, han entrado en la habitación del otro y esta planta de aquí no es de decoración y hay más de dos y esto es un delito. Y el otro que no tenía arte ni parte se ha encontrado con un atentado contra la salud pública y mira tú qué bien. O algunos se dedican al honrado negocio de vender droga y fíjate, me han pillado pesando. Pues no lo hagas en la cocina porque es un área común y si el contrato está bien hecho, en tu habitación puedes tener lo que quieras, que si la orden de registro está a nombre de la otra persona, no hay por qué entrar. Digo esto, puedo hablar de papeles, puedo hablar de lo que sea. Ha habido temporadas en las que simplemente el hecho de tener determinadas pegatinas en determinados armarios ahí, recordando determinadas cosas, ha podido ser utilizado en contra de alguien. Pues eso, tenerlo en cuenta y cuando se pueda, pues usarlo a favor. Otra cosa a tener en cuenta durante los registros, bueno, el registro para que sea legal tiene que tener un secretario judicial, tiene que tener un testigo, lo más habitual es que el testigo sea el vecino de al lado, ya que llaman a la puerta y pase usted a testificar. Y tienes que estar o bien tú o bien tu abogado delante del registro. Durante un registro juegan mucho con el tema de la desorientación, de la detención. Pueden aprovechar para hacer un registro en el que además hay una especie de interrogatorio indirecto, ilegal, sutil. Si habéis visto El Mentalista, a ver hacia dónde miras, bueno, pues cosas de esas son técnicas reales. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de acompañar un registro. Pues si tú sabes dónde están las cosas, pues eso, intentar mirar para otro lado, yo qué sé, cosas de estas. Y sobre todo y ante todo, cada vez que detecten algo, aunque sea tuyo, di que no lo es. Eso no es mío. Durante un registro, todo lo que no se niega, se asume. Entonces, aparece un arma, aparece una droga, aparece un papel, y te callas. Ya es tuyo. Aunque sea del vecino, aunque sea del compañero de piso, aunque sea del que sea. En un registro a tu nombre ha aparecido esto y tú no has dicho nada. Ya es tuyo. Pero te preguntan antes de decir que no es tuyo. No te preguntan. Tú te callas, ya es tuyo. Eso no es mío, que conste que eso no es mío. Ahí es cuando lo tendrán más fácil o lo tendrán más difícil, pero ya tienen que demostrar que es tuyo. Porque tú has negado delante de un secretario judicial que sea tuyo. No, eso me lo han puesto ahí, eso no es mío. ¿Quién te lo ha puesto ahí? A veces será muy evidente, vives solo en una casa y de repente han aparecido 2 kilos de cocaína. No es mío. Bueno, pues hay que decirlo, pero va a llegar el juez y va a decir, bueno, si es de Rita la Cantadora. Pues sí, es de Rita la Cantadora, que vino de visita y se le olvidó. Pero tienen ya que demostrar que es tuyo. Luego sacarán y estará todo lleno de tus huellas dactilares. Pues ya lo hemos intentado, ha salido mal. Pero inténtalo. Si no dices nada, es tuyo.
luego no hay huellas dactilares porque lo limpiaste muy bien, o porque realmente no es tuyo, o por lo que sea, te has callado, es tuyo. No es mío, no es mío, no es mío. No es mío, no es mío, no es mío. Demostrarlo. Ya os digo, a veces lo tiene muy fácil de demostrar. Oye, es que hemos sacado 28 huellas digitales de su pulgar derecho. Pues ya está, pues 28 veces que lo he tocado. Pero no es mío, en principio no es mío y ala, a demostrarlo. Muy importante. En un registro lo que se calla se asume. Ya os digo, luego... No, jajaja. Es muy evidente que es tuyo. Vale, es tan evidente que lo niego. Tengo derecho a negarlo y desde el momento en el que lo he negado, ya en el proceso judicial tendrán que demostrar de otra manera que es mío. Si no he dicho nada, he dicho que es mío. Y luego no está penado, ¿no? No, como acusado. Está penado que mientas como testigo. Si tú eres citado a declarar en un juicio como testigo, estás obligado a decir la verdad. Y si se demuestra que mientes, te multan por perjurio. Pero como acusado, como imputado, tú tienes derecho a no declarar en tu contra, luego tienes derecho a mentir. Luego una vez que que el juicio salió y tal, y te miran los 2 kilos de cocaína y hemos dicho que son tuyos, pero tú dijiste que no. Eso no es un agravante o no es penado, ¿no? Saben que has mentido, pero hay que tienes derecho a mentir. O sea, me van a caer los 5 años de que tengo 2 kilos de cocaína en casa, sí. Pero luego no te cae nada más. Uno más por mentir, no sé qué. Si eres imputado o no. Otra cosa es que has sido como testigo y has mentido. Y luego se demuestra que has mentido. Ahí sí. Ahí te va a caer como mínimo una multa y dependiendo del grado de... Porque determinadas mentiras pasan a ser catalogadas de complicidad o de colaboración necesaria. Y entonces ahí estás cometiendo otro delito, que es distinto. Yo que sé, imagínate, un homicidio. ¿Y vio usted cómo...? No, no lo vi. Y luego sales en el vídeo ahí. Y además que le ayudas a llevar el cuerpo. Pues ahí ya la mentira pasa a ser lo menos importante de todo el proceso, pero tendrá, además de todo lo que te caiga, la multa por mentir como testigo en un juicio. Luego, si ya hay otras consecuencias, ya ahí me callo. ¿Simplemente multa o pena de cárcel no puede ser? Por perjurio, si no tienes antecedentes, solo multa. Si tienes antecedentes y te caen 3 meses, bueno, eso ya es otro... O sea, ya sabéis que hasta 2 años, si no hay antecedentes, lo normal es que se suspenda la pena. Entonces, por perjurio nunca te van a caer más de 2 años. Entonces, lo normal es que si no tienes antecedentes, pues no vayas a la cárcel. Cuidado, si tienes antecedentes y te cae un mes que vas. Por perjurio, sí. Pero si no tienes antecedentes y te cae días multa, pues pagas lo que corresponda. No siempre que tienes antecedentes vas a la casa. No siempre, pero puedes. Puedes suspenderla, ¿no? Sí. Pero tiene que haber ya una justificación para suspender. No es una... La otra es una justificación. Tampoco es que sea automática la suspensión, porque si el juez que te toca es duro y dice que vas para adentro, aunque la condena sea menos de 2 años y no tengas antecedentes, vas para adentro, pasa una de cada 1000 veces. Pero lo decide el juez, no es automático. Entonces el juez puede decidir que es un delito de especial gravedad social, o que quiere enderezarte, o que quiere redimirte, o que una temporadita en prisión no te va a sentar mal, que son frases que yo he leído en sentencias en las que se negaba la suspensión, y con una condena de 1 año sin antecedente vas para adentro. Lo habitual es que hasta 2 años suspendas. Lo habitual es que si el delito está relacionado con consumos o tráfico de sustancias y te comprometes a hacer un proceso de rehabilitación y de desintoxicación, hasta 5 años se suspenda, y que si eres extranjero y solicitas la suspensión de la pena de cárcel por expulsión de 10 años del territorio estatal, hasta 6 años se suspenda. Es lo normal. ¿Pasa siempre? No. Que luego, incluso teniendo antecedentes, las penas de menos de 2 años, hay triquiñuelos así, pim, y puedes evitar la entrada en prisión, también. Que lo más habitual es que cuando después de una suspensión cometes otro delito, entres y pagues las 2, sí. Porque la suspensión te obliga a no cometer delito en X tiempo, 3, 5, 10 años. Y si en ese periodo de tiempo cometes otro delito, lo normal es que entres por el nuevo delito y que se revoque la anterior suspensión. Con lo cual, si tenías 1 año y ahora tienes 1 año y medio, entras para 2 y medio. Lo normal. ¿Pasa siempre? No.
¿Depende mucho del juez que te toque? Mogollón. Ahí lo más importante es el juez que te toque. Pero bueno, eso ya es... Todavía estamos aquí en el registro domiciliario, así que al juicio todavía no hemos llegado, ¿eh? Nos estamos acercando. Bueno, el registro, eso, acordaos, todo lo que no neguéis es vuestro, así que mejor negarlo todo, aunque que para que te pillen que era tuyo tiempo hay, pero para recular una vez que no has dicho nada ya es tarde. Otra cosa es el tema del habeas corpus. Bueno, el habeas corpus es una figura de estas extrañas que a veces se cumple, a veces no se cumple. Técnicamente el habeas corpus es que tú consideras que tu detención es ilegal y solicitas que un juez distinto al que ha decretado la orden o al que está haciendo la instrucción vea no si eres culpable o inocente de lo que sea, no, vea única y exclusivamente si la detención es legal o no es legal. Y si la detención es legal, si se acabó el habeas corpus, y si la detención es ilegal, te tienen que poner en libertad inmediatamente. ¿Qué hace ilegal una detención? Una detención es ilegal si no se reconocen tus derechos. O sea, por ejemplo, he solicitado a un médico forense y no me lo han traído. He solicitado a un abogado y no le han informado. Una detención es ilegal si se te detiene sin haber cometido ningún delito. Estrategia: declararse culpable de una falta para evitar el delito. Por ejemplo, me detienen acusándome de atentado contra la salud pública. Dicen que estaba vendiendo. Y yo puedo decir que no, que estaba consumiendo, que no era vender, la estaba sacando no para dársela a él, es que la estaba sacando para comérmela. Era mi consumo. O sea, no era para mi autoconsumo, es que estaba consumiendo en la vía pública. Eso es una sanción, es una falta administrativa, pero no es un delito. Entonces, si no estás cometiendo un delito, no te pueden detener. Si te han detenido por cometer una falta, la detención es ilegal. Claro, estamos jugando con estos márgenes. Una pelea, bueno, una pelea puede ser un delito si hay un delito de lesiones, puede ser un delito si le estaba amenazando, pero puede ser una falta si las lesiones eran menores. Entonces sí, claro, yo le quise dar un toque, claro, pero no en ningún momento pretendía hacerle un daño lesivo que le llevara al hospital. Estoy cometiendo una falta, que me suelte. ¿Cuándo interesa, cuándo no interesa pedir la habeas corpus? Hay que tener en cuenta que la mayoría de los habeas corpus se deniegan. Entonces, o se tiene muy clarito, o mejor no complicarse. Luego, la única ventaja que tiene la habeas corpus es que no necesariamente lo tienes que pedir tú como interesado, sino que lo puede pedir un familiar. Entonces, si de repente desde fuera se ha visto que era muy gordo lo que estaba pasando, tú te callas y confías en que el de fuera sea el que lo pida, que lo tiene más fácil. El habeas corpus están obligados a resolverlo en 24 horas. O sea, en 24 horas un juez tiene que pasar, verte y decidir si sigues en la detención normal o si hay que soltarte. Esa declaración no tiene nada que ver con la detención, o sea, no tiene nada que ver con el hecho por el cual te han detenido. A todo esto se supone que tú estás informado de por qué te han detenido. Al detenerte te tienen que decir, le estamos deteniendo por un delito relacionado con el tráfico de drogas, por un tal, por un cual. Y si no te lo dicen, que no están obligados a decirlo, hay que preguntarlo. ¿Por qué me están deteniendo? Y ahí están obligados a decirte. Otra cosa es, como siempre, lo que digan o lo que no digan. Pero al final no es recomendable tampoco que el habeas corpus, ¿no? Porque estás diciendo que está haciendo su trabajo. Sí, no es recomendable, más que nada porque como lo normal es que luego sigas detenido, el problema es que hay situaciones en las que es muy evidente que te tienen que soltar. Han pasado más de 72 horas en comisaría, habeas corpus. ¿Por qué? Porque llevo más de 72 horas aquí. A ver, ¿a qué hora entró? Ah, pues sí, pues fuera. No, pero es que todavía no, es que no hay turno en el juzgado para... Que vayan dando al juzgado. Fuera. Han pasado 72 horas. Esa es una de las que sí. Habeas corpus. ¿Cómo sé que han pasado 72 horas? Porque ha avisado, porque me han visto y han dicho, Tate, lleva 3 días y pico. Habeas corpus, ya lo pongo yo, tú no te enmarrones, ya me he enterado yo, ya lo pongo desde fuera. O el abogado, o eso, o que es que realmente no es un delito, es una falta. Entonces tú puedes solicitar habeas corpus y decir, no es atentado contra la autoridad, es falta de respeto a la autoridad. Estamos rebajando, estoy aceptando,
voy a pagar multa. Estoy confesando una falta. Entonces ya no puedo recurrir luego la multa cuando me venga, ¿eh? La asumo, no va a haber juicio, no puedo salir declarado inocente. Sí, soy culpable de una falta de tal, pero no es delito, sáquenme de aquí. ¿Sale bien? ¿Sale mal? Normalmente sale mal. Pero bueno, es una cosa que está ahí y que hay que saberlo. Y luego el proceso acaba normalmente con la declaración ante el juez. Lo que se quiera decir, porque se pueden querer decir cosas, cómo fue, cómo no fue, cómo subí, cómo bajé, a qué hora estaba, en qué sitio, se pueden querer decir cosas. El ideal es no decirlo delante de la policía, porque lo que digas delante de la policía realmente no vale. Lo que dices realmente de la policía, para lo que sirve es para que la policía haga su investigación. Y cosas que podían no saber se las estás diciendo. Lo que se quiera decir, uno se lo calla hasta que llega delante del juez. Porque ahí sí, ahí lo que se quiera decir es el momento de decirlo. Porque vas a estar con tu abogado, porque al juez le da igual que la detención sea correcta o sea incorrecta, el juez está obligado a seguir determinados principios y determinados protocolos, están más garantizados los derechos, está mucho, o sea, siempre vas a poder decir que te lean tu declaración y antes de firmarla o de no firmarla pedir que cambien tal párrafo o que cambien no tal párrafo. Entonces, todo lo que tú dices delante del juez tiene una serie de garantías que delante de la policía no tienes. Entonces, puedes querer decir eso, una confesión de culpabilidad, de inocencia, un reconocimiento de hechos, lo que sea. Has hablado con tu abogado, oye, mejor que reconozcas una cosa menor que te va a caer tal, a que luego de repente lleguemos a juicio y haya riesgo de que te caigan, en vez de 1 año, que te caigan 5 y que ya no se pueda suspender y que no sé qué y que no sé cuánto. Todo esto, después de estar muy bien asesorado y patatín y patatero, llegamos a la conclusión de que es mejor hacerlo así. Venga, delante del juez. En comisaría nada, delante del juez. Sin ningún problema. Delante del juez se reconoce lo que haga falta, se firma lo que se quiera firmar. Sigue siendo lo mejor no decir nada, no reconocer nada y esperar al juicio, pero ya puedes haber tenido una estrategia de defensa y puedes haber llegado a la conclusión de que pues es que así conseguimos un juicio rápido y en vez de estar 3 años con el marrón de qué me pasará, qué no me pasará, en 6 meses tengo la respuesta y además si acepto en un juicio rápido la condena me van a quitar 1/3 de la condena por el consentimiento y la aceptación y entonces esto se va a quedar en 6 meses que voy a tener que pagar tanto, pero es que aqueo talego. Venga, ya está, no hay que firmar, pim, 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 y firmo. O no, o sí, o bueno, eso con un buen abogado, eso en un tris se sabe de qué estamos hablando. Si tú estás detenido normal, sin detención incomunicada, tu media hora con tu abogado antes de cualquier interrogatorio es tu media hora con tu abogado antes de cualquier interrogatorio. Es más, hasta que no tienes esa media hora no te deberían poder preguntar nada. Técnicamente no deben preguntarte nada. Otra cosa es que desde el momento en el que te cogen te empiezan a preguntar y lo más habitual, porque somos así, es que desde el momento en el que te preguntan empiezas a responder. Es naturaleza humana, además es situación de estrés, no sé qué, pim pam pum, ¿a dónde ibas? ¿Dónde venías? Ay, pues de tal, de cuál, y empiezan a mentir, claro, porque tienes derecho, bla bla bla, pero no te estás dando cuenta de qué mentiras estás diciendo y qué mentiras no estás diciendo. Cuidado con mentir. Podemos mentir, pero hay que tener muy claro que estamos mintiendo, hay que tener muy claro que esa mentira hay que mantenerla hasta el final y hay que tener muy claro de que hay que saber todo lo que estás diciendo y aprenderlo. Y si te vuelven a preguntar ¿de dónde venías? Pues venías de estar en la peluquería. A la próxima no digas que venías de tomar unas cañas. ¿Por qué? Pero no decías que venías de peluquería. Bueno, sí, es que según salí de la peluquería me tomé unas cañas. Ya vamos mal. Porque eso te va a obligar a mentir más y más y más y acabar diciendo lo que quieren que digas. Entonces, el ideal, callarse. Claro, a veces aprietan tuercas, no te puedes mantener callado. Física, psicológica, emocionalmente. Y hablas. Bueno, pues cada vez que digas una mentira, tatuada. Venía de la peluquería. ¿De la peluquería? De la peluquería. ¿De qué peluquería? De la que está en tal sitio. ¿Y dónde decías que venías? De la peluquería que está en tal sitio. Ah, sí. ¿Y qué te hicieron? Nada, un corte de pelo. Ah, sí, 6 euros. Además, muy bien, no sé qué, no sé cuánto. A ser posible que sea una peluquería que conozcas, que sea una peluquería en la que el corte de pelo cueste 6 euros.
Y que no sea la peluquería, que tenga suerte, que no sea la peluquería la que vaya él, que te pueda decir, pues a mí me han dicho que no, que son 9,5 euros, porque ya lo hemos liado. Entonces, ideal callarse. Y cuando se miente, mucho cuidado con lo que se miente. Porque ellos presuponen que mentimos. Y tienen sus técnicas enfocadas a sacar la verdad que hay debajo de cada mentira. El ideal, callarse. ¿De dónde venías? Me acojo a mi derecho a no declarar. ¿Y eso, con eso qué quieres decir? Que me acojo a mi derecho a no declarar. Entonces, ¿me estás diciendo que me vas a contestar? Te digo que me acojo a mi derecho a no declarar. ¿Cuánto se aguanta eso? Pues depende del madero. A veces el madero dice, qué complicación. Vale, quédate sentado. Y a veces el madero dice, ¿cómo? Tú vas a decir lo que yo quiero, sí o sí. Y ahí es donde empieza el problema. Derecho a no declarar, todo el del mundo. Derecho a no firmar nada, todo el del mundo. Hasta que no firmes no vas a salir de aquí, no vamos a parar, no vamos a... Pues llega ese momento en el que dices, venga, firma. Bueno, no hay que firmar nada en comisaría, nada. Ni la ficha de entrada. ¿No estás obligado? No estás obligado. Es el momento en el que te sacan la foto y tienen tus huellas, ya se sabe que has estado allí. Entonces, otra cosa es que llegue ese momento en el que te aprietan tanto las tuercas que dices, venga, me banco y firmo. Venga, hemos decidido firmar. Pues hasta para firmar hay que tener cuidado. Por ejemplo, imaginaos que esta es mi declaración. Y me la dan aquí escrita. Firma. Sí, claro. He decidido firmar. Vamos a firmar. Las declaraciones policiales hay que firmarlas bien. ¿Qué es firmar bien una declaración policial? Pues una declaración policial se firma bien cogiendo el boli y diciendo, aquí se acaba un párrafo y firmo. Aquí se acaba otro párrafo y firmo. Uy, aquí hay un hueco muy grande. Espera, que aquí pueden rellenar. Marco y firmo. En este párrafo hay un hueco entre líneas. Bueno, vamos a marcar el hueco entre líneas y firmo. Porque ahí entra una palabra. No hay copia, ¿no? Sí, pero la que vale es la que tú has firmado, no la copia. Entonces firmas. Tú vas a hacer la primera de esos garabatos y dices, trapa aquí, ya te has quedado sin... ¿No? No. ¿Tú no has visto cómo se hacen los cheques? Chic. Pero imagínate que tú tachas... Sí. Yo te empiezo a poner la firma de hasta aquí que se ponen los cheques para que no rellenes los ceros de detrás. Tiki, y luego mi firma con mi nombre, apellidos y DNI te la pongo aquí. Es decir, como se firma un documento notarial. Eso es firmar. Poner aquí un garabato y que de repente aquí todavía me puedan poner un párrafo ampliando mi declaración. Que aquí haya huecos entre líneas en los que puedan meter un añadido. Eso es, en un momento dado, puede ser hacerles un favor. Porque ellos meten la hoja otra vez y va a ir un forense y va a decir, este documento se imprimió con la misma impresora, el mismo día, a la misma hora. Pues sí, claro, en la de ellos. La única manera que yo tengo de evitar eso es con mi firma y con mi mano, y yo lo que es la firma de mi nombre y apellido, hasta que no he marcado y revisado todo, no la pongo. Volvemos a la de siempre. Esto puede poner de muy mala leche el policía. Sí. Esto puede ahorrarte en el que en un momento dado manipulen tu declaración. También. Venimos de que el ideal es no firmar nada. Pero si nos vamos a poner a firmar, ¿por qué menos que firmarlo bien? Firmarlo bien es firmarlo con unas garantías que a mí me dan la seguridad de que no van a añadir ni quitar nada de mi declaración. O decir, te hago la declaración a mano. No, si no, dame un par de folios, te la escribo yo. Mayor validez que mi propia confesión redactada de puño y letra no vas a tener. Eso sí, mayor garantía de que solo se va a decir lo que yo quiero que figure, tampoco. Por eso prefieren ser ellos los que toman las declaraciones, porque ese matiz de y levanté la mano para saludar, alzó el puño con gesto agresivo. A lo mejor estamos describiendo el mismo gesto,
¿Cómo cambia? Y a lo mejor estamos hablando de levantar la mano así en un momento dado de una discusión. Pero el adjetivo, el tal, el cual, cambia totalmente una declaración. Por eso hay que leerlas bien, por eso mejor no hacerlo hasta estar delante del juez, porque de repente, declaración delante del juez, no, yo no he dicho que levantara el puño con gesto agresivo, yo he dicho que levanté la mano para repeler una agresión. El gesto es el mismo. Lo que pasa es que estaba evitando el golpe o iba a darlo. Pues eso, ese matiz es un par de palabras o incluso el orden de una frase, y a nivel judicial hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Entonces el ideal es no firmar nada. ¿Qué firmas? Por lo menos firmarlo bien. Estamos hablando de ciencia ficción, no os olvidéis. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia, y luego ya al momento te ponen el papel y tú dices sí. Y ni te lo planteas. Pero si tienes la posibilidad de planteártelo y tienes la posibilidad de hacerlo bien, pues has hablado con tu abogado, has esperado a que él te confirme cómo decir, qué no decir, dónde decirlo, y estamos delante del juez y firmamos bien. Y al juez, si veis un documento judicial al juez que le empieces a meter garabatos, que es lo que hacen ellos en todos los papeles, pues, le va a parecer lo más normal del mundo. Sí, no, ahí se le ha quedado un hueco. Porque es... ellos esa tecnología sí que la tienen. Si veis un documento judicial, hombre, las sentencias no, porque son documentos estándar. Pero en todos los documentos, directamente al acabar la línea, ponen ellos, o sea, el punto de que se acabó la frase y empieza taca. Y hay una línea blanca, o una línea negra, o un no sé qué, que es hasta el final del folio, que indica final de párrafo, para que no se pueda añadir. O sea, eso es técnica de notario. O sea, miran un contrato de compra-venta de un piso. O sea, se ve claramente cómo funciona esta historia. ¿Vale? Luego, así como resumen, algunas recomendaciones.